de la IGJ en el marco de la pandemia, y a partir de ahí sí abrimos una instancia de preguntas de todos los participantes en el chat. Bueno, yo no me voy a referir mucho a la pandemia, porque hay algunas resoluciones que se refieren directamente, como la de, por ejemplo, de las comunicaciones a distancia, asambleas a distancia, pero creo que lo verdaderamente importante es el sentido que hemos tenido para dictar las resoluciones en una secuencia que va desde la sociedad a la recuperación de la legislación en contra de las sociedades offshore, las sociedades para acciones simplificadas, así que va a ser un panorama entero. Pero yo el tema de la pandemia lo sufro y no me gusta jurídicamente dedicarme mucho, la verdad que me incomoda. Como a todos. Pero también entiendo que debe haber muchos colegas que tienen ciertas, quizás, dudas. Por supuesto, y nos vamos a referir extensamente a ello. Pero yo les voy a hacer un resumen de qué es lo que estamos haciendo, porque ¿en cuántos va? Meses, 7 meses. 7 meses hemos sacado 35, 36 resoluciones que van mucho más allá de la pandemia. Así que le vamos a dar le vamos a dar un panorama general de lo que hicimos. Sí, además hay... Después me preguntan lo que quieren. Ah, perfecto. Sí, no, igual el tema de las SAS es un tema interesantísimo. Además también le vamos a pedir que nos dé alguna reflexión acerca de la última resolución general sobre el cupo, la paridad en género. Bueno, todos temas de mucha actualidad y de mucho interés, me parece. Por supuesto. Hemos aceptado la charla para ilustrarlo sobre cuál es la filosofía de la Inspección de Justicia desde febrero para la fecha. Exactamente, que ha dado un cambio radical sin lugar a duda respecto de la última gestión. Sí, es cierto, pero se continúa la política que tuvimos entre 2003 y 2005. Es la misma mentalidad, en el sentido que la Inspección de Justicia actúa previniendo el fraude a través de resoluciones generales, reglamentando de alguna manera los vacíos de la ley, que para eso expresa facultades. Perfecto. Algunas piensan que está todo lo nuestro es inconstitucional, que es un organismo de quinta, que no puede ser que le estemos disminuyendo libertades individuales, pero no hay nada de eso cierto. No, seguramente no. Además es un organismo de fiscalización y control que está para eso. Y esperamos justamente la regulación a través de sus resoluciones generales para las sociedades que tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Y dígame una cosita, ¿todos los asistentes son de Capital Federal o hay gente también del interior del país, de las provincias? Y a lo largo de las charlas, que ya llevan aproximadamente 2 meses o quizás un poquito más, hemos tenido gente de las provincias también. Así que es bastante federal. Me parece que en el marco del aislamiento también permite esto, que nos encontremos virtualmente, algo que en otro momento no hubiera sucedido. Así que probablemente si hay alguien de las provincias va a ir surgiendo a lo largo de la charla. Pero sí, seguramente... Voy a compartir la charla con el doctor Adrián León, que es el director de sociedades de la Inspección de Justicia. Sí, pero los dos vamos, como se dice vulgarmente, vamos a ir interactuando. Perfecto, perfecto. Bueno, si les parece, ya son las 7, así que damos inicio formalmente, más allá de esta pequeña introducción que hemos tenido. Le damos la bienvenida a todos y a todas, les agradecemos por sumarse a esta nueva edición del ciclo de charlas para profesionales del NEP Abogades. Doctor, nosotros nos llamamos NEP Abogades con una X, pero bueno, por una cuestión de la pronunciación le decimos Abogades. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos. Hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Nissen, que es Inspector General de Justicia de la Nación. Además es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Avellaneda. Y lo hemos convocado con un disparador que obviamente va a ir derivando en muchos temas interesantes. Y el nombre que le hemos dado a esta charla es la Inspección General de la Justicia ante esta nueva normalidad. Así que, además de profesor, es un doctrinario en todo lo relativo al derecho societario. Quienes se entienden en la materia
saben que es una de las personas que más sabe en la materia, así que para nosotros es un honor que esté acá con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación. Para los que se suman por primera vez, primero va a ser una intervención nuestro invitado, el doctor Nissen. Pueden ir dejando sus consultas en el chat y una vez que él termine la exposición, le vamos a ir transmitiendo las consultas, inquietudes o preguntas que vayan surgiendo en el chat. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos nuevamente las gracias al doctor Nissen y le damos la palabra para deleitarnos con lo que nos va a decir. Bueno, muchísimas gracias. No sé si voy a lograr deleitarlo, pero bueno, haré lo mejor de mí. Seguramente, seguramente. Bueno, les quiero, antes que nada, quiero saludarlos, agradecerles la oportunidad de estar frente a ustedes. Así quiero saludarlos a todos y a todas los que están presentes en este evento, ¿no es cierto?, virtual. Yo quiero decirles a ustedes que el tema societario siempre me interesó, desde que me recibí de abogado en 1975 a la fecha he ejercido la profesión de abogado con los pequeños interregnos de la Inspección de Justicia, inspector general entre el 2003 y 2005, y ahora desde el 2020, no sé, en fin, veremos hasta cuándo. Mi intervención en materia societaria siempre ha sido defender a la intervención estatal en el nexo societario. Estoy absolutamente en contra de aquellos que piensan que los negocios societarios es una relación entre pares, entre partes, y que el Estado no debe intervenir fundamentalmente por la naturaleza del contrato de sociedad, del cual, del acuerdo de voluntades, surge un nuevo sujeto de derecho que se escinde de la personalidad del patrimonio de sus socios para poder responder por las obligaciones con el patrimonio que se ha formado con el cumplimiento del objeto social y los fondos recibidos. No es un contrato tradicional, porque si es un contrato tradicional, salvo excepciones como el fideicomiso, que también merece el control de la Inspección General de Justicia, el Estado no tendría por qué entrometerse, pero en las sociedades es tan diferente el tema que sancionada la ley del Código de Comercio 1857 y luego 1862, a los pocos años, en el año 1892, hubo que crear un instituto, un cuerpo de inspectores, para controlar el funcionamiento de las sociedades anónimas atento a los fraudes que se cometían a través, como consecuencia del mal actuar de las sociedades anónimas, que eran 400 en Buenos Aires, y que la mayor parte estaban constituidas para el fraude. Fíjense ustedes, año 1893. Ahí se crea la Inspección General de Justicia como un cuerpo de inspectores, luego pasó a llamarse Inspección General de Personas Jurídicas, y a partir de 1970, Inspección General de Justicia. No me pregunten por qué de justicia, porque todo el mundo nos considera muchas veces una especie de super autoridad por sobre el Poder Judicial, y no es así. Nosotros controlamos antes al comerciante individual, al martillero, pero fundamentalmente el control de todas las sociedades, con un control intensivo sobre las anónimas, sociedades constituidas en el extranjero, y con carácter federal, no solamente para Buenos Aires, la sociedad de capitalización y ahorro, ¿no es cierto? Así que tenemos, y después las sociedades civiles, fundaciones, etc. Así que tenemos una vocación de control que es muy grande, y esto se ha trasladado en la práctica a dos corrientes que inspiraron la actuación en los últimos años. Aquellos que consideran que la Inspección de Justicia, a cargo del registro público, es un mero buzón, que fue el criterio de 2016-2019, o los que pensamos que es importantísimo un control previo de legalidad de los actos societarios que se inscriben para evitar conflictos futuros y para cuidar el tráfico, quienes incorporan o no al tráfico societario o al tráfico comercial de un determinado lugar. Aparte, somos absolutamente convencidos que ese control que para nosotros hay que efectuar, y para que los sostenedores de la opinión del buzón no lo comparten, nosotros pensamos que un buen control previo por un organismo especializado evita los conflictos futuros, evita que la gente tenga que dirimir las cuestiones ante el Poder Judicial, y que duren pleitos que duran 10 años, y por eso es que nosotros ponemos el énfasis en un control intenso. Desde el 2016 al 2000 existió otro criterio, absolutamente diferente. Se derogaron las resoluciones que existían en materia de circulación de las sociedades offshore en Argentina, se incorporaron las sociedades por acción simplificada dentro de la ley de emprendedores, creando una sociedad que no es para emprendedores, sino para todo el mundo, se eliminó la relación capital-objeto,
se estableció nuevamente el objeto múltiple, hoy se puede hacer una sociedad con 10.000 pesos, una SRL con 10.000, hoy se podía, perdón, porque nosotros lo hemos dejado sin efecto, se podía hacer una sociedad de 10.000, una SRL de 10.000 pesos y con un objeto que comprendía toda la actividad económica o empresarial posible, en fin. Nosotros nos pusieron a cargo de un organismo de control que no controlaba absolutamente nada, que estaba manejado por el Ministerio de Modernización en ese momento. La inspección se había convertido en las consecuencias de una política, o era el fruto de una política de no intervención del Estado en las operaciones particulares, no participación en los negocios. Negocios que no son todo lo limpio que nosotros queremos, que le querríamos decir a ustedes, porque hay muchísimas SAS que se constituyeron, que le diría una gran parte en fraude, en claro fraude a la ley del artículo 10 del Código Civil y Comercial. Bueno, y todas las sociedades offshore son sociedades ilícitas, de acuerdo al artículo 19. Así que tiene que haber un control sobre ellas y la actuación de la Inspección de Justicia es un control fuerte, exhaustivo, precisamente por lo que les dije, para evitarle conflictos a la gente. Así que nos incorporamos tanto el doctor Darío de León, Manuel Cuñá Rodríguez, Rossi como asesores míos en Inspección de Justicia los últimos días de enero, ¿no es cierto? Sí. Los últimos días de enero, y vimos un panorama absolutamente desolador en Inspección de Justicia. Desarmadas la oficina de ahorro, donde teníamos competencia federal, no se controlaba a las empresas de ahorro el valor de las cuotas por la compra de automóviles y se prestaba todo tipo de abusos, sin posibilidad al usuario o al consumidor de poder tener injerencia en esos temas. En materia de sociedades civiles nunca se resolvían los conflictos, y cuando se resolvían los conflictos en las sociedades civiles siempre eran para el mismo lado, y desmanteló prácticamente el control permanente a través de... le he vuelto a reiterar, la desarticulación del equipo de legales, que eran un cuerpo de inspectores que iban a las asambleas y controlaban la legalidad de los actos asamblearios, y bueno, y con un equipo absolutamente vaciado, teníamos la mitad de la gente que normalmente ocupaba la Inspección de Justicia, y el lema había sido, en esos 3 años, la sociedad de 24 horas. Si está en 24 horas, vale. Si no está en 24 horas, no vale. Ya 2 días era mucho para una sociedad. Esto no es un trámite, pero se ve de como pagar un pago fácil. Nosotros tenemos que recibir el documento, hacer el control de legalidad y pasarlo a registración mercantil. Y una vez que tenemos esos pasos, ya existe un nuevo sujeto de derecho que se puede oponer frente a los terceros, en la medida que se cumplen una serie de condiciones de uso. No puede existir una sociedad de 10.000 o 20.000 pesos para realizar 25 actividades totalmente diferentes, como regía en los momentos del gobierno neoliberal anterior, o que circulen las offshore por toda parte del país, que se hagan fraude jurisdiccional, y luego el sumum o el máximo del fraude societario que se constituyó a través de la 27349, incorporando una sociedad por acciones simplificadas en una ley que le otorgó a la Inspección de Justicia el control de la sociedad por acciones simplificadas que se constituyan, pero que en la práctica ese control no pudo ejercerse porque esos trámites se iniciaban por el sistema digital y terminaban por un sistema que la inspección no podía entrar porque empezaba y terminaba el Ministerio de Modernización. De manera tal que el panorama era horrible. Después teníamos una serie de instituciones, personas jurídicas de enorme importancia, las bibliotecas populares, las instituciones de jubilados, los clubes de barrio fundamentalmente, que estaban absolutamente desprotegidos, al borde todos de la quiebra, y que la inspección no había hecho, de la ciudad de Buenos Aires, no había hecho absolutamente nada. Situaciones anómalas en muchísimos countries o clubes de campo, en donde los cantristas quedaban al merced de los desarrolladores o dueños del predio, que no pagaban expensas comunes por el tema de no pagaban expensas comunes por las partes comunes de los lotes que no eran vendidos. En fin, un fideicomiso que la ley establecía que había que inscribirlos en un registro y que nadie decía en qué registro era, y se crearon 2 o 3 registros privados que no controlaron absolutamente nada, en uno de los negocios más turbios que existen, que no les digo que haya que suprimir, al contrario, puede ser una institución muy útil a la medida que está controlado y no sea el fideicomiso un instituto de fraude que torne directamente aplicable el artículo 10 del Código Civil y Comercial. De manera tal que entonces las resoluciones que pudimos sacar son los que están de alguna manera vinculados a la pandemia, que son las de los clubes de campo, para facilitar la labor de los clubes de campo.
las resoluciones que tienden también a facilitar la celebración de asambleas, como la resolución 11 en materia de asambleas a distancia, que rige tanto para las sociedades como para las asociaciones civiles, y luego otras resoluciones que estuvieron dedicados a restablecer el mismo estatus jurídico que existió desde el 2003 al 2016, que es la legislación represiva de las offshore, la restauración de la relación capital-objeto, el objeto único también, y luego están las últimas resoluciones que fueron, que nos atacamos, impusimos, perdón, el control de legalidad para los fideicomisos, y toda la batería de resoluciones que iniciamos, que dictamos contra la SAS, para que la SAS no se convierta en un instrumento de fraude o una continuación de la actividad offshore que la experiencia demostró para eso. Esto como introducción para lo que le vamos a mencionar. Y rematamos la labor, antes de darle la palabra al doctor, un poco particular, así particular en el sentido más amplio de la palabra, que es la resolución en materia de igualdad de género. Nosotros nos inspiramos para el dictado de esta resolución en el tema que nosotros tenemos competencia para controlar el funcionamiento de las sociedades en la ciudad de Buenos Aires, y íbamos a hacernos oídos sordos a los tratados internacionales que establecían categóricos derechos en favor de la mujer o de la igualdad de género. Y nosotros acatamos esa normativa, a la cual debíamos hacerlo como órganos de control. Y bueno, hoy tenemos una legislación en el mundo diferente. Mucha gente protestó, como explicará el doctor Darío de León, tuvimos mucha contra, pero también mucha gente que apoyó esta iniciativa, Lo que nos llamó la atención, y esto lo vamos a discutir con todo gusto con ustedes, es por qué tantas mujeres se opusieron a esta resolución de igualdad de género. Eso es un tema que entra a la parte de los grandes misterios, que me hablan de meritocracia, y la verdad que cuando me hablan de meritocracia en este tema, es un tema de desconocimiento absoluto de una realidad que existe y no se puede negar bajo ningún concepto. Pero como me gustaría darle una hilación y coherencia, vamos a empezar por este último tema, y yo le voy a dar la palabra al doctor Darío de León. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Acá un poco, volviendo a lo que decía Ricardo, desde hace tiempo existen como dos ideas aparentemente contradictorias en relación a lo que es la inspección de justicia o la función que debiera tener la inspección de justicia, ¿no? El registro público, como todo registro, las funciones que tiene, desde ya es la publicidad a ciertos actos que impone la ley. Esta es una función importante que tiene, pero lo cierto es que la inspección de justicia no es solamente un registro, es algo más que eso. Es una inspección de personas jurídicas, y como inspección inspecciona, controla. Entonces, existe una función que es tan importante como la de la publicidad, que es la del control, la de fiscalización. Y pareciera ser que en estos últimos años o se hacía una cosa o se hacía la otra, ¿no? Para que el registro funcionara bien, pareciera ser que lo único que debiera hacer era inscribir y reducir una expresión mínima o anular cualquier función de fiscalización. Y por el contrario, aquellos que critican la función del Estado en cuanto a la fiscalización de las personas jurídicas, dicen, bueno, en realidad lo único que deben hacer es inscribir, pero esa es la única función que tiene. Y esto marca un serio desconocimiento de la ley orgánica y de lo que es la inspección de justicia. Eso como, de fondo, como bien dice Ricardo, está una idea política, ideológica, sobre cuál es la función del Estado. Si la función del Estado es mantenerse al margen de la economía, el Estado realmente juega un papel dentro de la economía. Nosotros ya entendemos que la función del Estado es importante para resguardar el interés público, para resguardar el interés general, para resguardar, recomponer desequilibrios naturales que genera el mercado, resguardar intereses de los particulares, con lo cual tenemos otra concepción, y lógicamente esto trae la mano que tenemos otra concepción de lo que es la función de la Inspección General de Justicia, organismo que fue creado por la Ley 22.315 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 22.316 allá por el año 82. Ricardo me pasó la posta con la última resolución, que es una de las que más polémica o más revuelo ha generado. Yo creo que de los que más orgullosos estamos de haberlo dictado. Desde ya. Ha sido vanguardia esto. Varias aclaraciones, porque gente a una amiga, gente que yo sé que con toda buena fe me ha llamado y me ha hecho algunas preguntas, me ha dicho, Darío, ¿cómo es esto de que ahora en todas las empresas, en todas las sociedades tiene que haber mitad, y yo tengo
un kiosco con mi hermano y resulta que somos 2 varones y ahora tenemos que poner a mi... Entonces, desde algunos medios, desde algunos ámbitos realmente se han mal informado, se han instalado noticias equívocas, yo creo que a veces con ingenuidad y otras con mala intención. La primera cuestión que quisiera aclarar en función de la relación 34 es que en materia de sociedades comerciales se encuentran alcanzadas únicamente las sociedades anónimas que se encuadran en el artículo 299 de la Ley de Sociedades. El artículo 299 de la Ley de Sociedades tiene 7 incisos, donde básicamente comprenden todas sociedades que tienen una estructura muy grande. En la ley hay obligación de tener un directorio colegiado de número impar, con lo cual mínimamente tiene que tener 3 directores. Entonces, primera cuestión, la resolución 34 aplica únicamente para ciertos supuestos del artículo 299. Ahora voy a explicar cuáles son, pero no para todas las sociedades. Aquellas sociedades cerradas, una SRL, una SA que no encuadra dentro del 299, no está alcanzada por la resolución 34. Estamos hablando de empresas de cierta envergadura, de cierto tamaño. ¿Okay? Segunda cuestión de aclaración. La resolución habla sobre la composición del órgano de administración. Estamos hablando a nivel de administración. No estamos hablando de la propiedad del capital y de fiscalización, claro. Administración y fiscalización. Con lo cual, no estamos hablando de los socios. No es que tiene que ver igual cantidad de socios y de socias, para no confundirlos tanto, ¿no? Entonces, primera aclaración, aplica para las sociedades del 299. Segunda aclaración, aplica también para sociedades del Estado, para asociaciones civiles y para fundaciones, únicamente las fundaciones donde el órgano de administración, eventualmente fiscalización, se ha renovado de forma periódica. Porque hay fundaciones, porque la ley lo permite, el Código Civil lo permite, en donde el administrador designa o se reserva la facultad de administrar de forma indefinida, con lo cual no hay renovación de autoridades. En ellas no aplica, porque no tienen obligación de cambiar las autoridades. Se nos ha dicho, bueno, pero en realidad hay asociaciones en donde esto es de cumplimiento dificultoso. Hay asociaciones que son de hombres, hay asociaciones que son de mujeres, hay asociaciones que por su funcionamiento, por el objeto mismo, por la historia que tienen, vienen funcionando de cierta manera, nos van a obligar a recomponer de alguna manera el órgano de fiscalización de administración. Y de fiscalización de administración, correcto. Con lo cual la respuesta es, hay un artículo, la regla, lo que nosotros tratamos de entender hacia la paridad de género. Eso es una deuda que es un compromiso que el Estado argentino asumió a través de tratados, la suscripción de tratados internacionales, a través de leyes que se dictaron por el Congreso, que establecen efectivamente la obligación de todos los poderes del Estado de implementar políticas activas para erradicar toda forma de discriminación contra la mujer. Con lo cual, ahí hay una cuestión. IGJ, como poder del Estado, se encuentra obligado por las normas supralegales y por las propias las leyes del Congreso que se dictaron al respecto, que nos impone una obligación a todo el Estado argentino. Nosotros llegamos a la inspección de justicia y entre las cuestiones que teníamos ahí para resolver, una se encontraba esta. Hay una obligación que asumió el Estado argentino y que carga sobre todos sus poderes, que es visualizar o poner sobre la mesa el tema de género, ¿no? Que es algo que no solamente estamos viendo en nuestro país, sino que es algo que se está dando en todo el mundo. Con lo cual entendemos que esta es una necesidad, que es una deuda con la sociedad argentina, que hace tiempo ya que viene el tema a nivel legislativo, está instalado en cuanto a los cupos en la administración pública. En la ley de asociaciones sindicales hay un cupo femenino. Bueno, faltaba la parte comercial. Entonces, IGJ tiene facultades, por la ley 22.315, de reglamentar, de dictar reglamentos en materia de personas jurídicas en el ámbito de la capital federal. Y en base a eso tenemos que dictar reglamentos en cuanto a la normativa supralegal que también forma parte del mismo bloque de legalidad. Y bueno, en base a eso dictamos la resolución 34, con estas características, abarca a las sociedades del 299, a las asociaciones civiles y a las fundaciones, y tiene un artículo en donde expresamente se dice, bueno, mire, si la persona jurídica en particular, asociación civil, sociedad, por algunas características objetivas, razonables, en cuanto al cumplimiento de su objeto, en cuanto a su funcionamiento, no puede componer, es una asociación donde no hay socios hombres. Entonces me han preguntado, ¿y por qué nos obligan a asociar hombres
para componer. No, bueno, no es necesario. Ahí tener una razón objetiva, tendrán que, al momento de presentar el trámite de cambio de autoridades, explicarlo y se inscribirá. También han dicho, bueno, en realidad la crítica por la meritocracia, que es que, bueno, en realidad esto se tiene que dar por mérito, y los estudios que hay en Argentina y en el mundo marcan que en las sociedades entre un 20 y un 30% es el cupo de mujeres que ocupan cargos de dirección. Entonces la pregunta es, si esto realmente sería por mérito, significa que las mujeres son menos capaces porque en la realidad que los hombres, y esto no es así, todos sabemos que no es así. Entonces se ve que con el mérito solo no alcanza. No, exactamente. Si dejamos esto librado. Me parece que este tipo de normas son fundamentales para consolidar el camino, el compromiso asumido por el país en este sentido. Sentar a las mujeres en lugares de toma de decisión es muy importante porque, como vos bien decís, Darío, no se está dando por sí solo y no hay una cuestión de meritocracia. Y después, por otro lado, me parece, sí. Perdón, un segundo, vamos a sacarles el audio ahora a todos un segundo para poder silenciarlos. Ok. Si no se puede, la gente tiene micrófono, vamos a cortar el audio y vamos a nosotros. Ahora ya. Y además, Darío, en línea con lo que veníamos diciendo, siempre se ha pedido desde las mujeres, compañeras, profesionales que militamos la perspectiva de género, se ha solicitado las políticas públicas en la transversalidad de la administración pública. Es decir, que no solo se emitan estas políticas públicas desde las secretarías, desde el Ministerio de Género, sino que todos los ministerios asuman una actitud propositiva, activa en la implementación de este tipo de normas. A eso nos referimos a la transversalidad en toda la administración pública, no solamente en la Secretaría, ahora tenemos un Ministerio de la Mujer, por supuesto, pero bueno, esto se tiene que aplicar en todos los organismos del Estado. Y es el mandato legal, ese es el mandato legal. Pero misma, hay una cosita que yo quiero agregarte. Todo el mundo dice el mercado manda, especialmente los críticos. Ayer salió una nota en el diario La Nación sobre una autoridad de control fuera de control, en donde dicen, yo soy libre de, esto afecta a la propiedad privada porque yo soy libre en mi empresa de contratar al que quiera. Pero realmente, desconocer la realidad, que ante igualdad de cargos no se respeta igualdad de sueldo cuando se contrata un hombre y una mujer, es no vivir en este país y no vivir en el mundo. Porque a lo mejor a la mujer por el mismo cargo se le paga mucho menos dinero, y eso lo sabemos absolutamente todos. Y esto es algo que salta a la vista y que no podemos ocultar, no podemos silenciar. La Institución de Justicia, a cargo de la fiscalización, del funcionamiento de las personas jurídicas en general, salvo las que cotizan en bolsa, que depende de la Comisión de Valores, no se puede hacer el distraído y solamente estar a situaciones propias del capital social o del objeto. Tenemos que ir mucho más allá en la regulación de la persona jurídica. Sí, y la sí, perdón. No, y más aún como lo han citado ustedes, en sociedades que son de una envergadura determinada, no es que estamos hablando de sociedades pequeñas ni... Lo que pasa es que los medios instalaron los títulos, dijeron, las sociedades ahora tienen que componer en forma igualitaria su órgano de administración. Y el señor que tiene un kiosco le agarró pánico, porque dice, ¿yo cómo hago? Entonces creo que hubo un tema en la mala información de la resolución. Dolosamente mala información. Pero bueno, lo cierto, con esta resolución y con otras que vamos a comentar... Contarle la que tuvimos que aclararlo por el tema de... Sí, está bien lo que me dice Ricardo. Aclaración. Salió una segunda resolución aclaratoria, que es la resolución 35, que salió publicada en el boletín oficial en el día de la fecha. La resolución 35 modifica 2 artículos de la 34, los aclara. Porque había una duda interpretativa, que era posible, yo creo que estaba claro, pero era posible. La resolución decía que las asociaciones, la Social 299, sociedades del Estado que se constituían, debían tener la igualdad de género en sus órganos de administración y de fiscalización, y el artículo 2 decía que las sociedades referidas al artículo primero
tendrán que adecuarse en el futuro en el primer cambio de autoridades. Entonces algunos interpretaban que en realidad eso operaba solamente para las nuevas sociedades, que en el futuro también iban a tener que mantenerla, pero para que ya estaban constituidas no aplicaba. Con lo cual hoy salió una resolución aclarando el tema. Bien. No es así. Las que se constituyen nuevas tienen que cumplir, y las que ya están constituidas tendrán que cumplir con el primer cambio de autoridades. Perfecto. Primera aclaración. Segunda aclaración, que también generó preocupación en algunas compañeras, es el tema que dispusimos una entrada en 60 días para que entre en vigencia la resolución. La resolución, la 34, decía que no decía nada, entraba en vigencia con la publicación, ahora dijimos entra en vigencia en 60 días. ¿Y esto por qué? Porque en realidad nos han comunicado muchas personas que ya tenían un proceso eleccionario en marcha, ya tenían una asamblea celebrada, en tiempos de pandemia en donde todo es mucho más complicado. Nos dijeron, miren, la verdad hacer una nueva, modificar sobre la marcha realmente es un problema, con lo cual lo comprendimos, lo receptamos, nos pareció razonable, dijimos, vamos a abrir un periodo de ventana para aquellos que ya están en proceso eleccionario, que ya lo celebraron, puedan terminar el trámite y deberán cumplir en la próxima asamblea que renueve autoridades. Con lo cual, pero bueno, lo interesante de esta resolución y de algunas otras que vamos a comentar, me parece que es que se pone sobre la mesa, se trae a debate cuestiones que por ahí debieran debatirse hace tiempo, ¿no? Todo esto creo que es positivo, más allá de la posición política, ideológica que cada uno pueda tener. Me parece que era un debate, que es un debate necesario de dar. Esto y otros temas, ¿no? Bueno, esto todo el mundo, uno ve las marchas multitudinarias que todos los años hay respecto a los temas de género, y bueno, es algo que se tiene que discutir y es saludable para la sociedad argentina que estemos debatiendo estos temas. Sí, absolutamente, coincido plenamente y ha sido muy celebrado, si bien obviamente ha traído debate, pero también ha sido celebrado por muchas mujeres profesionales que están en el ámbito de las empresas y demás, y que algunas veces se encuentran con este techo de cristal, ¿no? Del cual tanto venimos hablando, que es en el momento de los cargos directivos, este techo que les impide llegar a las mesas donde se toman las decisiones. Así que la verdad que para nosotras ha sido una muy buena noticia. Para terminar, nosotros tuvimos algunos pedidos de información, por ejemplo, muy desconformes, tres grupos. Los grupos, las entidades religiosas, que no sé por qué, hemos recibido como 20 notas diciendo de que en realidad estamos hablando de género y no de sexo, que, en fin, con una enorme connotación religiosa, se oponen a la integración de mujeres en ciertas personas jurídicas de esa naturaleza. Muchas mujeres también que se aferran del tema, yo quiero que me elijan por los méritos, de eso ya nos hemos explayado, y después muchos clubes de rugby, por ejemplo, y muchos clubes de deportes. Y yo pregunto, si se trata de una institución de fútbol, de primera división o de nacional, etcétera, etcétera, ¿no tienen la suficiente gente, mujeres para exponer? Si yo las últimas veces que fui a la cancha vi tantas mujeres como hombres, ¿por qué los lugares de administración tienen que estar solamente integrados por hombres? Sigue habiendo ese concepto machista del deporte, que es algo que hay que evitar. Bueno, ese es el panorama de esta resolución de género y cuáles fueron las motivaciones. Sí, esto instala el tema, como venimos diciendo, pone a debatir a un montón de personas que están en estas personas jurídicas que probablemente van a tener que cumplir y de alguna manera consolidar, como ya dije, el camino que ha iniciado el Estado argentino en el compromiso con la paridad de género. Así que nada, muy celebrado. Yo quería aprovechar aprovechar para preguntarle acerca de las sociedades por acciones simplificadas, que en su momento cuando entraron en vigencia habían sido fundadas en beneficio de los emprendedores. Y bueno, evidentemente esto no ha sido tan así, tanto es así que ustedes han sacado una resolución general, que es la 22 del 20, que justamente tiende a una investigación a estas sociedades por acción simplificadas, en donde tengo entendido que van a hacer un intercambio de información con el registro de la propiedad inmueble, justamente como para
para hacer un control y una fiscalización como debe ser la Inspección General de Justicia? Bueno, te aclaro. No es casualidad que la ley 27349, que es la ley de SAS, que se llama Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, tiene un capítulo, el capítulo 3, que se refiere a las sociedades, para un determinado tipo de sociedades para una determinada actividad. Nosotros tuvimos proyectos de sociedades agropecuarias que no prosperaron, sociedades ¿cómo llamábamos? De colectiveros, ¿cómo llamábamos? De componentes, sociedades que no prosperaron, pero tenemos un caso en Argentina que sí se eligió una sociedad por actividad, que es la sociedad minera del Código Minero de 1881. Ahora, hay un capítulo que se llama la Sociedad de los Mineros, o Sociedad de Minería, o Sociedad de Cateo, en donde a mí a mí me pasó que primero no se inscriben en Capital Federal, así que no tengo mucha en la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca he visto una sociedad de mineros que se dedique a la producción de productos cosméticos, pero que les gustaba el molde de la sociedad minera, porque se dedicaban a la mina, a lo que tenían que hacer. Bueno, esto, todo lo contrario es lo que sucedió con las sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué? Que estaban en emprendedores, debieron llamarse sociedad de emprendedores. Y los únicos que debían acceder a ese molde eran los emprendedores. Ahora, ¿quiénes son emprendedores? Ahí que está el problema. En las leyes europeas, por ejemplo, más avanzadas, te define al emprendedor. ¿Y acá qué se dijo? Bueno, todos somos emprendedores. Todos los argentinos tenemos el ADN del emprendedor. Entonces, si nosotros queremos poner una silla en la vereda de nuestra casa, donde está nuestra casa, y cortar el pelo a mitad de precio con una silla que está, ya somos unos grandes emprendedores. Si nos vamos de vacaciones, podemos alquilar los sillones del living, y eso, si no querés, nos decía un gurú de los emprendedores del gobierno anterior, es porque no querés, y vos no te vas a convertir nunca en un emprendedor. Entonces, San Martín y Belgrano eran emprendedores. ¿Qué son los emprendedores? A mí me parece bien que los emprendedores tengan su propia sociedad, una sociedad que se adapte a la necesidad del emprendimiento, que resulte fácil conseguir capitales, que puedan invertir y buscar inversores con una regulación que les permita no tanta formalidad como es en la ley de sociedades para una sociedad anónima, pero que sea para emprendedores. Que sea para emprendedores y que la persona que quiere acceder a una sociedad de muy poco capital, con posibilidad de cualquier actividad, que no inscriba de acuerdo a los estados contables y tener todas las ventajas que tenían antes de nuestra intervención, bueno, por lo menos que me demuestren que eran emprendedores. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo sale la ley 27349? En el año 2017. ¿Y qué pasó antes del mes de junio del año 2017? ¿Qué es lo que sucedió? Paradise Papers 2017 y Panama Papers 2016. ¿Con qué terminó esos dos fenómenos periodísticos? Con el concepto de que la sociedad offshore, para los que todavía tenían el concepto de que era un esquema de negocios importante, aunque simulado, pues a nadie se le escapaba que era simulado, bueno, con esto terminó. Porque en el mundo le costó el cargo a varios ministros. Los principales mandatarios del país, entre otros de la Argentina, apareció en las grandes revistas como los grandes evasores fiscales y los grandes fugas de capitales. Y bueno, ya se convirtió en una mala palabra la sociedad offshore. Ya el que tenía un offshore estaba o blanqueando, o estaba fugando capitales, o estaba defraudando. 2 meses después aparecen las sociedades por acciones simplificadas. No como debieron llamarse sociedad de emprendedores. Una sociedad dentro de la ley de emprendedores, pero cualquiera podía recurrir, aunque no fuera emprendedor. Entonces yo, a empresario, quería hacer una sociedad, porque el empresario puede querer una sociedad para desarrollar una empresa, pero también quiere hacerlo, y tenemos de sobra experiencia del derecho laboral, en el derecho comercial, en el derecho civil, en el derecho administrativo, que también uno quiere muchas veces una sociedad rápido. ¿Para qué? Para actuar a nombre de un destaferro de papel y tirarla cuando no querramos. Entonces compramos inmuebles con estas sociedades preta por las compramos, las usamos, y sucede mucho, y ahí tiene que estar presente la Inspección de Justicia. Entonces, el panorama del 2017, con una sociedad, con un capital de 2 sueldos mínimos vitales y móviles, con un objeto amplísimo, con la posibilidad de que los libros circulen por todas partes del mundo, con la posibilidad de no escribir los balances de la Inspección General de Justicia, aunque los administradores no tenían que presentar garantías, y otras facultades, como por ejemplo, que en el acto constitutivo podíamos insertar una cláusula entre los cuales se eximía de registración alguna a las transferencias accionarias posteriores a la constitución de la sociedad, nos llevó a decir, estas son las nuevas sociedades offshore, porque las acciones son nominativas, pero las suscribió fulano y mengano, y en el estatuto dice que no hay obligación de inscribir, se establece la no obligatoriedad de inscribir las transferencias sucesivas,
Es la misma sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas, que la SAFI uruguaya, y de todas, de Gibraltar, y bueno, y ni que hablar del paraíso, de las offshore, que es el estado de Delaware. Donde ahí se puede hacer de todo, con la ventaja, digamos, entre comillas, que viene de Estados Unidos, tiene patente de excelencia. Pero no hay nada peor, nada más un poco transparente, mayor opacidad, que los productos que nos vienen, societarios que nos vienen de Delaware. Y ahí se inserta la sociedad por acciones simplificadas. Y en 2 años y medio se constituyen en Buenos Aires 11.800. Ahora, nosotros íbamos leyendo, yo ejerciendo la profesión, el doctor Darío de León también, que está en mi cátedra también, íbamos leyendo los edictos, y no había emprendedores, personas dedicadas al negocio farmacéutico, personas dedicadas a la reproducción de basura, personas dedicadas a esto, no había emprendedores. ¿Pero por qué? Porque a mí me permitía delimitar la responsabilidad del viejo comerciante individual que tiene su maxi kiosco, su pequeña empresita, su negocio, mini negocio, me permitía en 24 horas, sin pasar por la inspección de justicia, sin tener obligación de inscribir los balances, me permitía tener una sociedad que inclusive que era desechable en cualquier momento, pero que me evitaba que yo, con mi plata, pague las deudas de esa sociedad. Y esas vamos a poner el 60% de las SAS constituidas. Yo le pongo con mucha generosidad un 5% para los emprendedores, pero con muchísima generosidad. ¿Y la demás qué? Y la demás están descubiertos que se utilizó para el tráfico de drogas, se utilizó para la compra, se hace una SAS, y esto lo tenemos, lo tuvimos Marcela en una primera denuncia en la quita de la propiedad inmueble, y a los 5 días de una sociedad con 35.000 pesos compraron una casa en Punta del Este en 5 millones de dólares. Y cuando íbamos a ver los libros, porque se pueden ver, porque tienen un sistema donde de control por la inspección de justicia, no había ningún acta que implique la recepción de ese dinero. Pero no solamente eso, sino que sociedades constituidas con pleno propósito de intervenir en el tráfico ilegal, como por ejemplo en materia de tráfico de estupefacientes, una causa en Santa Fe con un fiscal que nos pidió que le investiguemos, que había 42 sociedades constituidas por las mismas personas, todas rosarinas, con domicilio ficticio en Capital, con un nombre inverosímil para que no salte y salga 24 horas y no salte el registro de homonimias, bueno, que eran sociedades notoriamente simuladas, ¿y a qué se dedicaban? Al tráfico de drogas. Intervenían en la famosa banda de Rosario, la banda Los Monos. Bueno, y eso no. Ahora, nosotros tenemos que dejar pasar esto. Ah, no, porque también se puede hacer anónima. No es cierto, ni en la CSRL, porque el control de legalidad evita todo ese tipo de cosas. En cambio, cuando empieza el trámite en tu computadora, vos la terminas y recibís en tu computadora al día siguiente la plancha de inscripción, porque no intervino la inspección de justicia, porque no tenía la posibilidad de ingresar en el sistema digital. No solamente no interviene la inspección de justicia, es un sistema automático, no interviene ninguna persona humana. Ninguna persona humana. completar un formulario online, con lo cual... Entonces, ¿qué haces vos? Vos querés una sociedad para mañana para comprar una propiedad. Punto. Una sociedad bien preta por ver. Entonces, ¿qué hacemos? Le pones un nombre. X Francis 100 HB. Por supuesto, no lo va a detener el control de inmunidad, porque a nadie se le va a ocurrir semejante cosa, de crear otra sociedad con ese mismo nombre. Y además me imagino que... Sí. No, le pones un domicilio ficticio en cualquier parte de Buenos Aires, donde como nadie va a controlar nada, el día de mañana, cuando hacen las cédulas, como nos está pasando a nosotros, que estamos tomando medidas contra ellos, no hay nada, ahí no hay nada. Entonces, ¿cómo no va a intervenir la justicia, la inspección de justicia, con ese tipo de engendro societario? Y nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Que intervenga el IGJ, que no se inscriban en 24 horas, que deban inscribir sus balances en la inspección de justicia, bueno, y que sean emprendedores, fundamentalmente. Hablarles un poquito de la... Me canso. Hablarles del proyecto... Sí. Quiero hacer un comentario en relación a lo que vienen diciendo, que me imagino que debe haber muchos estudios que habrán constituido SAS para tener un portfolio disponible para cualquiera que venga a querer comprar una sociedad, como sucede en los paraísos fiscales, donde uno va a los grandes estudios de Panamá, de Islas Vírgenes, y bueno, y le muestran un abanico de sociedades hecho a lo que necesita el cliente. Eso en Argentina hasta hace poco no sucedía porque quienes entendemos de las personas jurídicas sabemos que es difícil mantener al día a una persona jurídica que además está sometida a fiscalización constante, que hay que llevar los libros en forma ordenada y que hay que presentar los balances. Entonces me imagino que esto habrá generado que un montón, como usted bien dijo, un montón de personas se pongan a constituir
sociedades al solo efecto de tenerlas en cartera para cuando alguien venga a querer comprarlas. Vilma, con lo que vos decís, vos fíjate que lo que se implementó en la Inspección General de Justicia, un estatuto modelo durante la gestión anterior, el estatuto modelo te permitía desde extraer petróleo hasta empresas de salud, telecomunicaciones, fabricación de todo tipo, cualquier cosa. Entonces, alguien que es un emprendedor que va a emprender, sabe qué negocio va a emprender. Uno no es que arma una sociedad para ver qué es lo que va a hacer después. La famosa sociedad por las dudas, ¿no? Cuando uno es un emprendedor, tiene un proyecto. Exactamente. Entonces, es lógico, y en Europa funciona así, que cuando yo quiero el beneficio de la limitación de responsabilidad, quiero tener una sociedad porque es una actividad lícita, el limitar la responsabilidad también es una actividad lícita, con ciertos parámetros, lo mínimo que tengo que decir y publicitar es qué voy a hacer. No puede ser que yo tenga una persona jurídica que pueda hacer absolutamente cualquier cosa y que los terceros no sepan a qué se va a dedicar. Sumado constituye desde cualquier lugar del país, de forma no presencial, en donde ni siquiera interviene un abogado, un escribano, un contador, alguien que mínimamente pone una firma y asume algo de responsabilidad, sumado a que se inscriben de forma automática, bueno, surgen todos estos problemas que tuvimos con la SAS, que es lo que estamos tratando de regular. Y además para los empresarios individuales también está la figura de la sociedad anónima unipersonal, que también... Es un fracaso después de 20 años de sostener la necesidad imperiosa de la Argentina de tener la sociedad de un solo socio. No sirvió para nada. No se han inscrito prácticamente... Le iba a preguntar una reflexión acerca de las sociedades anónimas unipersonales. Son piripipí de academia, pero cuando llega el momento la gente no le gusta, quiere el modelo de la sociedad anónima común o la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, cuando tienen este engendro societario, como son las SAP, que por poca plata la tiene 24 horas, la Inspección de Justicia no se mete, no tiene que preparar balance, y bueno, yo opto por este sistema. Así pensaron muchos empresarios. Pero esto no es un negocio de emprendedores. Los emprendedores tienen otra figura societaria, que es, ellos van y constituyen sociedades en Estados Unidos porque buscan los inversores en Estados Unidos y luego vienen a la Argentina y a través de una sociedad norteamericana instalando una sucursal en Argentina cuando quieren actuar acá. Si no actúan en Estados Unidos. Ese es el modelo de los emprendedores. Pero acá, ¿de quién es el negocio? Es negocio de abogados, de grandes estudios de abogados que vieron un filón para el ejercicio profesional en dedicarse a este tema. Y es como decís vos, es el Fonseca Argentina. Bueno, ¿qué sociedades quieren? Mira todos los que tenemos acá. Fulano, ¿quiénes son fulano y mengano los socios? No, son gente allegada al estudio. Tuvimos una acción de amparo, o sea, claro, se constituyeron en estos últimos 2 años 11.800. En acción de amparo, para dejar sin efecto las resoluciones de la Inspección de Justicia, la acción de amparo, se presentaron 3 nada más, de 3 SAS, de las cuales esas 3, una era uno de los abogados que patrocinaba, 2 eran sociedades que habían sido clientes de los estudios que patrocinaban, y 25 abogados firmando la demanda. 8 en calidad de patrocinantes de esas 3 SAS, y otro 20 y pico en calidad de sujetos adherentes a la demanda porque aplaudían los términos de la demanda y los excesos de la Inspección de Justicia. Ahora yo pregunto, en vez de 24 horas, hagamos 5 días, si en vez de, si le ponemos la obligación de presentar los balances ante la Inspección, así nosotros analizamos un poquito el movimiento, ¿no es cierto? No solamente nosotros, los terceros. Los terceros, sí, claro, por supuesto, para que controlen. Y le hicimos un capital razonable y un objeto mucho más limitado, y bueno, es razonable que la gente le interese la no proliferación de tipo. Entonces hay que ser la continuación de las offshore, son las offshore argentinas. Quisiera hacer una aclaración, porque muchos nos han criticado esto respecto, y hay otra idea falsa instalada. Nosotros, y particularmente el Inspector General de Justicia, nosotros no estamos en contra de la modernidad o la modernización entendida, ni en contra de los emprendedores, ni en contra de los entendida la modernización como procesos tecnológicos. Nosotros estamos en un proyecto para que todas las sociedades se puedan constituir digitalmente. Desde que llegamos hemos implementado muchas herramientas digitales. Fuimos los primeros en regular las asambleas a distancia durante la pandemia. Fuimos el primer registro del país, de lo cual muchos registros tomaron total o parcialmente los fundamentos y la reglamentación de Inspección General de Justicia. Pero eso no significa que no se pueda, a su vez, ejercer la función de fiscalización. Sacamos una resolución para fiscalizar las asambleas a distancia también. Sacamos una resolución, o estamos por sacar una resolución para implementar la notificación de los oficios vía digital.
la idea, nosotros propendemos, porque la tecnología, como toda herramienta, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. No es una cruzada contra que queremos el papel de per se, porque nos aferramos al papel y odiamos la tecnología. Bienvenidos sean las herramientas digitales y ojalá, esto en parte depende de nosotros y en parte no, ojalá podamos avanzar con un proceso de digitalización para que los profesionales y los empresarios y los comerciantes y todos los que usan los servicios de IGJ puedan efectivamente hacer los trámites de forma más sencilla, de forma más rápida de sus estudios, de su casa, pero sin perder el eje en que esto no significa que el registro debe ser un registro buzón. Se puede hacer las dos cosas bien. Se puede inscribir rápido, se puede inscribir bien, y también debe y se necesita que ese proceso tenga algún tipo de control, durante, antes y después. Sí, pero que nunca se juzgue la eficacia de esta gestión, o la gestión de un registrador mercantil, en este caso el Inspección de Justicia, porque se logró hacer todo en 24 horas. Porque en 24 horas hacer el control de legalidad, ordenar la inscripción, para los más detalles, es absolutamente imposible. Por eso en las últimas resoluciones, creo que la 30... Sí, la 33, sacamos una resolución en donde justo uno de los grandes problemas que tiene el comerciante, o que tenía el comerciante, es que constituye la sociedad. Eso lleva un tiempo. Después de ahí tiene que sacar el quit para poder trabajar, que lleva otro trámite en otro organismo, lleva otro costo, otro tiempo. Y después de eso tiene que volver a la Inspección de Justicia y rubricar los libros. Con lo cual eso lleva otro costo, otro tiempo. Con lo cual había algún procedimiento en 24 horas en relación a la SRL. Nosotros lo que hicimos es lo empleamos para la sociedad anónima, en donde las sociedades anónimas y las SRL se constituyen en plazo de 5 días y salen inscritas con quit y con libros. Con lo cual, es un plazo sumamente razonable. Él quiere montar una empresa 5 días porque ya pueda salir a operar al mercado, porque sale con quit y con los libros. Tiene que salir y empezar a trabajar. Con lo cual, el tema del plazo evidentemente es una excusa, es algo que no tiene sentido, porque nadie se pierde un negocio porque en vez de tener la sociedad en 24 horas va a tener en 5 días. Eso es totalmente inverosímil. Y aparte que la inscripción de la sociedad no implica la creación de la empresa. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros le vamos a entregar un certificado y los libros. Pero de ahí a hacer una empresa hay que pagar plata, hay que tomar personal, hay que comprar las instalaciones, los bienes materiales y inmateriales, y construir y empezar. La empresa pasa por un lado diferente al instrumento societario, que es de lo que nos estamos refiriendo. Así que Claro. la Inspección de Justicia no destruye ninguna empresa ni desactiva ninguna vocación empresaria. No, y además le da publicidad a los actos, los hace oponible a terceros y le da seguridad a los terceros también, que en algún momento... Hay una pregunta en relación al DEOX, que creo que es oportuno, que ahí alguien escribe que necesita. Sí, hace 20 días comenzamos de hecho ya lo estamos implementando con algunos fueros. Imagínense que nos llega a nosotros, no sé, 500 oficios por día nos están llegando de todos los lugares del país, porque además como tenemos competencia federal en materia de las sociedades de ahorro, nos llegan también del interior a lo largo y ancho del país. Efectivamente, estamos implementando el sistema DEOX, estamos con las pruebas, creo que en los oficios por ahora aceptamos un solo fuero que es el penal, pero bueno, tenemos que ir adaptando el sistema DEOX con nuestros sistemas, pero sí, ya se comenzó con eso, y en poco tiempo va a operar para todos los fueros, y no solamente en el sistema DEOX. También tenemos un convenio en carpeta, que ya lo estamos implementando, con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para que los oficios, el envío y la recepción de oficios, se pueda hacer también en los juzgados de la Provincia de Buenos Aires. Y en algún momento ojalá podamos ampliar con otras jurisdicciones, ¿no? Pero eso está en marcha, con lo cual volvemos al tema. Realmente el tema de la digitalización es un tema que nos estamos ocupando, no es algo que estemos en contra de per se. Sí, ahí también me consultan en esa línea. Hoy por hoy no están todos los trámites habilitados a la distancia, ¿no? Es correcto, y te digo por qué. IGJ, el registro funciona con, nosotros tenemos por lo menos 5 o 6 sistemas, programas distintos, ¿okay? Y no todos son compatibles entre sí, además de eso. Lo que sucedió de que se adoptó, se informatizó Inspección de Justicia en el año 93-94, primero fue un sistema muy básico, que es el principal que está funcionando, que funciona todavía bajo DOS, y después se fueron agregando sistemas a medida que pasaron los gobiernos y se fueron creando nuevos sistemas para cosas distintas y no todos son compatibles. Entonces, un gran problema que tenemos es que tenemos muy poca posibilidad de teletrabajo. IGJ es como una cinta de producción, porque sobre todo la parte registral, cuando entra un trámite pasa por muchos lugares distintos. Y cada lugar, hasta obtener. Entonces, con que un departamento no funcione de forma teletrabajo, traba todo el procedimiento. Entonces,
Y como los sistemas del registro son sistemas del Ministerio de Justicia que tienen ciertos recaudos de seguridad, es un registro público, donde hay información pública que no se puede manipular, para que los operadores, para que los trabajadores puedan acceder de su casa, se requieren ciertos requisitos de seguridad informática, ciertos instrumentos, ciertas conexiones seguras, que no es tan fácil implementarlas, menos en este momento, con lo cual no es que tenemos a todos nuestros inspectores trabajando desde la casa. De hecho, la mayoría viene a trabajar físicamente. Sumado a eso, el problema que por la licencia, por el aislamiento social que dispuso el gobierno nacional en relación a los trabajadores y trabajadoras que tienen hijos menores a cargo, en relación a la gente que está que es la población de riesgo, y en relación a los trabajadores y trabajadoras que tienen más de 60 años, realmente estamos operando con un 20% del personal. Entonces, con todo eso que tenemos que elegir, lamentablemente, porque no podemos tramitar todo. Y entonces decidimos darle prioridad a ciertos trámites en relación a otros. ¿Y cuáles son los que le dimos la prioridad? Bueno, en primer lugar, el cambio de autoridades, porque cualquier empresa para inscribirse en los planes, en los subsidios del Estado, el IFE o los préstamos en los bancos, le piden que las autoridades... Sí. Claro, entonces le dimos prioridad a que las empresas puedan inscribir su cambio de autoridad. Le dimos prioridad a la constitución de las empresas. Muchas empresas ahora venían empresas por ahí que se constituían para hacer servicios esenciales, otras no, pero sabemos que es un momento muy difícil de la economía, con lo cual privilegiamos que la gente pueda crear empresas. Y también dictaron una resolución para extender el mandato en las asociaciones civiles, ¿no? Sí, te explico por qué eso. Sí. Las asociaciones civiles o todas las personas jurídicas pueden celebrar sus asambleas de forma remota, eso ya lo regulamos por la resolución 11. Sin embargo, nos dimos cuenta que en las asociaciones civiles eso puede funcionar en la medida que haya lista única. Cuando la elección de autoridad implica un proceso eleccionario, se vuelve imposible prácticamente, además por el que el voto es secreto, con lo cual no hay ningún sistema informático que garantice todo el conjunto de derechos que hay que garantizar en un proceso eleccionario en una asociación civil. Entonces, en la medida que haya lista única y la designación de autoridades, las asociaciones civiles más chicas, se designan en una asamblea, se puede hacer de forma remota. Cuando hay un proceso eleccionario y por medio de eso ya no se puede hacer, por una cuestión práctica. Y entonces decimos en relación a esas, prorrogar mandatos. Esa es la 18, creo. Perfecto, sí. Bueno. Doctor, yo quería aprovechar y consultarle su opinión acerca de un tema que sonó muy fuerte también en los últimos años, que es la transferencia de la Inspección General de Justicia a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si nos podría brindar alguna reflexión acerca de eso. En este momento la cuestión está en un conflicto judicial, no puede la inspección del gobierno como se pretendió hacer en el año 2018, creo, 2019, que se pretendió hacerlo por decreto, fines del 2019. Del 19, que se pretendió hacer por decreto, porque está la ley Cafiero, es una ley que se reservó el Estado y que no delegó en la ciudad autónoma del gobierno de la ciudad, ni el registro de la propiedad inmueble, ni la Inspección General de Justicia. Era desesperada, fue enorme la iniciativa que tuvo el gobierno de la ciudad primero y después el gobierno liberal del 2016 al 2019 para hacerse cargo de una inspección de justicia que usted no sabe lo que era. No hay controles, era una oficinita. Pues claro, era como pasó en la época 2016 y 2019. Venían los funcionarios del Ministerio de Modernización y le decían a todos, entraban en todos los departamentos y decían, no controlen nada, no arruinen los negocios, admitan todo, escriban todo. ¿Qué? Rápido, todo rápido y todo se escribe, no mochen nada, no observen nada. Bueno, eso hubiera sido el registro de la ciudad. Un buzón, en vez de 24, en 12 horas tenía que estar listo. Y eso no es el propósito y el objetivo legal de la legislación argentina cuando admite, cuando crea la Inspección de Justicia. Porque como lo dijo el doctor de León, es inspeccionar, no es registro a cargo de un registrador, es una inspección para inspeccionar. Y ahí está la clave del efecto. Exactamente. Y aprovecho y les consulto, porque han preguntado acá los colegas si pueden repetir nuevamente la explicación en cuanto a aquellas personas jurídicas que tienen miembros de un solo sexo. Les consulto acerca de eso para que vuelvan a repetir. ¿Qué es lo que pueden hacer para... Hay una pregunta por ahí de una colega que preguntaba más arriba.
que eran todas mujeres, Sí, la sí. asociación. Y después Entonces, hay otra más abajo que es de todos hombres, si no me parece, si no leí mal. Bueno, tiene que pedir. por eso, la norma establece un principio general, que es la paridad de género, pero también establece una excepción, porque sabemos que no todas las personas jurídicas, no todas las asociaciones civiles son iguales, algunas tienen razones subjetivas, tienen fundamentos razonables, por lo cual nos dicen, miren, no podemos cumplir, entonces habrá que hacer una excepción en cada caso particular, pero eso no invierte la regla. La regla es que como principio tiene que haber paridad de género. Ahora, excepcionalmente, en cada caso particular, en donde hay una asociación, donde son todas mujeres, y ahí no hay necesidad de incorporar socios hombres, o viceversa. Si no hay socias mujeres, o no hay socios hombres, o hay pocos, dicen, bueno, miren, en este caso no podemos cumplir. A mí, qué sé yo por ahí dije, y no los conozco, y puede ser que prácticamente esté equivocado, pero supongamos, ¿no? Una asociación civil de excombatientes de Malvinas, en donde sean todos socios hombres. Bueno, tendrán que decir, miren, somos todos hombres, somos mujeres, el objeto es no hay mujeres, o en nuestra asociación no hay mujeres. Sí, Entonces, o viceversa, una asociación de mujeres, que por su objeto, o por su actividad, o por su historia, o por lo que fuere, sean de mujeres, y tendrán que decir, miren, nosotros pedimos la excepción porque en realidad no podemos cumplir con esto, y si hay fundamentos que sean. Ahora, una asociación con miles de socios y socias que nos digan que no pueden cumplirlo, bueno, se verá con otros ojos. Eso habrá, en la medida que haya alguna razón objetiva, razonable, que eso pueda, que pueda justificar la excepción a la regla general, no habrá problema. Con lo cual, mucha gente está como angustiada con ese tema, pero digo, en algún momento había que tomar este tema, había que fijar una regla, y como toda regla, a veces puede cometer injusticias, y por eso esa regla tiene una excepción. Ok. Gracias. Hay otra pregunta en relación a la conversión de los barrios privados al régimen de propiedad horizontal. Sí, este era otro tema, un débito que teníamos nosotros cuando asumimos. Nosotros tenemos jurisdicción para la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires existen muchas sedes sociales de club de campo, que tienen la sede en Capital y el establecimiento en la provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Para esas es la que rige. Nosotros debíamos advertir un enorme grado de conflictividad en ese tipo de sociedades y se basan en el artículo 3 de la ley, que son asociaciones bajo forma de sociedad, ¿no es cierto? Una norma que dice que las asociaciones se podrán tener el molde de asociaciones civiles, podrán tener el molde de sociedades anónimas, ¿no es cierto? Esa norma fue creada en el año 1972 e incorporada por dos casos particulares, y según los expositores de la ley del año 72, se dijo que eran dos anomalías que tenían que tener una solución concreta. Fue el Club Hindú y el Club Atlanta. Y de ahí, a raíz de las asociaciones bajo forma de sociedad del artículo 3 de la ley de sociedades, se instrumentó un sistema de la organización de los countries. Un señor tenía 20 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, se lo daba un desarrollo, se lo entregaba el desarrollador, o él lo oficiaba de desarrollador, lo loteaba, cada lote que vendía entregaba una acción al propietario, el titular de la acción tenía solamente un voto en cada asamblea, un derecho a voto, y las partes comunes se constituía una sociedad de estas del artículo 3, en donde predominaba en su voto el desarrollador, que tenía un 30 o 40% de esa sociedad, que era normalmente anónima, pero que se reservaba acciones de 2, 3, 4, 5 votos, con lo cual nunca perdía la administración de las zonas comunes, nunca perdía el control de los gastos, siempre designaba autoridades en las asambleas, y los cantristas, que no tienen ganas de pleitear porque no ganan plata con esto, sino que quieren pasar un fin de semana o vivir tranquilos, se encontraba con un sistema absolutamente litigioso, que decía, yo no me quiero meter en esto, pero lo cierto es que tampoco quiero que solamente seamos los accionistas, los 8, 10, 15, 20, 50 que hemos comprado lotes, los que pagamos las expensas comunes por los lugares comunes, porque resulta que siempre existía una cláusula mediante el cual se les eximía a esta sociedad del artículo 3 el pago de las expensas comunes. Y esto sucedía en casi todos los estatutos. Para evitar esta real situación horrible y este grado de conflictividad, nosotros pusimos un mecanismo que no lo inventamos nosotros, lo inventó el Código Civil y Comercial, que dijo que en el artículo, creo, 2035,
y dijo que terminemos con las sociedades anónimas del artículo 3º y sean todos propiedad horizontal, donde un voto o una acción una participación es igual, una unidad es igual a un voto. Y con eso terminábamos toda esa economía que llevó a una litigiosidad enorme en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí se protestó mucho, pero ya estamos porque decían que era muy caro, que los costos eran muy difíciles de lograr. Pero lo cierto es que el mandato estaba del Código Civil y Comercial del 2015. Durante 5 años nadie hizo nada porque se pensaba que olvidándose de la norma, algún día iba a caer por desuetudo. Y nosotros no quisimos hacer eso porque el mandato está claro. Y había una litigiosidad enorme, y nosotros en la Inspección de Justicia, ustedes saben porque se lo redije hoy, y nosotros no queremos litigio, no queremos que la solución se demore 10 años, porque durante ese lapso de litigio la gente se enferma, se muere, tiene expectativas que después no se dan y entran en depresión. La ficción está para eso, para que, nosotros dictamos una norma. Bueno, señores, pongan en marcha el mecanismo del Código Civil y Comercial. Tuvieron 5 años para cobrar expensas extraordinarias, si no muy caras. No los cobraron, empiecen a partir de ahora. Tienen como 1 año y medio para regularizarse. Y dale, que no, siempre hay un pero, que no tenemos facultades, que son inconstitucionales, siempre está el pero redivitorio, como decía el doctor Buti, el pero redivitorio, sí, está muy bien, pero, y eso lo vemos en todo, en género, somos funcionarios de quinta, no somos legisladores, ya la crítica ya cansa con esa crítica y hay que tomárselos un poco con sentido del humor. Pero ya estamos en una situación de solución. Hemos llegado a no le digo un principio de acuerdo, pero hay bases muy sólidas para que con el Colegio de Escribanos, porque esto es para nada más que para la capital federal, las asociaciones que estén domiciliadas en la capital federal, y para encontrar una solución y un procedimiento apto que no sea tan costoso como lo que se justificaba para no ser. 2 cosas quiero agregar acá a lo que dice Ricardo. Otras 2 grandes falsedades que se han instalado. La IGJ obliga a los countries a adecuarse. Primera, IGJ no tiene competencia para decir cómo se tiene que adecuar. Primera cuestión, IGJ sobre las personas jurídicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, no es que las que están en el Chaco y son otro tipo de formas jurídicas, nosotros tenemos competencia, no nos metemos con ese tema. Lo que nosotros decimos es, hay una ley vigente que es nada más y nada menos que el Código Civil. El artículo 2075 no lo inventamos nosotros. Dice que los conjuntos inmobiliarios tienen que adecuar, nosotros como organismo del Estado tenemos que cumplir la ley. Entonces, salen a criticarnos la resolución inconstitucional. Mire, la resolución lo único que hace es que un organismo del Estado tienda a cumplir una norma que hace 5 años que está vigente y que no se cumple. Con lo cual, si hay una crítica con la inconstitucionalidad, debería plantearse en relación al Código Civil. Pero nunca la resolución que quiere cumplir con la ley, porque entonces cuando queremos cumplir con la ley dicen no es inconstitucional porque entonces matan al mensajero. Es así, con lo cual, pero para cerrar, únicamente en relación a las personas jurídicas titulares de conjuntos inmobiliarios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para otros no. Inscritas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la mayoría de los casos, todos los casos, los inmuebles están en provincia de Buenos Aires, que es otro tema. Otro tema, dijo. ¿Qué otra pregunta que? Seguramente. Hay unos colegas que preguntan si van a tener que, en el marco de los requisitos para tener las reuniones en forma remota de los órganos de gobierno y de administración, si se van a tener que adaptar en los estatutos, si van a tener que reformar sus estatutos. Es buena la pregunta y la resolución lo prevé expresamente. Nos encontramos con esta disyuntiva que si bien había alguna norma en la Inspección de Justicia, que era el artículo 84 de la resolución 7 del 2015, que ya estaba vigente, prevía alguna posibilidad insuficiente de funcionamiento del órgano de administración, no del gobierno a distancia, nos encontramos que, yo me animo a decir, en el 99% de los casos, ni las asociaciones civiles ni las sociedades comerciales tenían previsto estatutariamente este mecanismo. Entonces, nos encontramos con esta disyuntiva. Entonces, la resolución lo que dice es que mientras dure el aislamiento social obligatorio, no es necesario ninguna modificación del estatuto, porque estamos en una situación de excepción que es necesaria para conservar la vida y el funcionamiento propio de todas las personas jurídicas. Claro. Con lo cual, si no dictamos esta resolución, en realidad lo que estamos obligando es que casi todas se disuelvan, porque en el momento en donde más necesitan juntarse los socios, más necesitan juntarse los administradores, no lo pueden hacer porque hay una norma que les impide hacerlo. Con lo cual, no es necesario tener adecuación estatutaria para funcionar durante el ASPO. Después del ASPO, sí. Porque después, cuando no haya prohibición o no haya limitación
a que se celebre, a que se junte la gente físicamente. Bueno, aquellos que quieran adaptarse reformarán y los que no quieran no. Pero mientras que dure el ASPO, esta norma, y esto ha sido tomado pacíficamente por todos los registros a lo largo y ancho del país, la solución, y esto realmente no hay demasiado conflicto. De hecho, hace poco hubo un primer fallo de primera instancia en la ciudad de Mar del Plata, donde un socio trató de impugnar la celebración porque no estaba previsto estatutariamente y el juez lo rechazó con los fundamentos de la Inspección General de Justicia, ¿no? Con lo cual eso es así. Por ahí preguntaron acerca de las mutuales, y IGJ no es competente, eso es competencia del INAES. El INAES, IGJ tiene competencia sobre mutuales y sobre cooperativos. Exactamente. Y después preguntaron respecto a si tienen algún correo electrónico para recibir oficios judiciales que no son del fuero penal. Y es info@jus.gov.ar. Info igj@jus.gov.ar, pero de todas maneras en la página de la Inspección General de Justicia es argentina.gov.ar/IGJ, creo, si no pongan en Google IGJ le va a aparecer, ahí van a encontrar la información pertinente. Perfecto. A ver, y bueno, hacemos una última pregunta y ya cerramos, los liberamos a los dos que han sido muy claros en todas sus respuestas. ¿Existe oficina en la Inspección General de Justicia para denunciar sociedades anónimas fraudulentas? Sí, claro. Nosotros tenemos la posibilidad de que se inicien denuncias o iniciarlas de oficio también, actuaciones sumariales cuando notamos una actuación fraudulenta. Lo hemos hecho últimamente frente a cualquier noticias periodísticas de alguna seriedad en donde hay algún peculado, negocios incompatibles con la función pública, sanatorios geriátricos a cargo de sociedades de responsabilidad limitada y anónimas como un conjunto de sociedades que no cumplían con ninguna de las normas de funcionamiento y que después tuvieron repercusión pública por la mala atención que tuvieron los pacientes. En fin, por supuesto que se pueden recibir denuncias sobre el funcionamiento y nosotros las investigamos. Es objeto nuestro que las sociedades funcionen bien. Como decía un viejo profesor, Isaac Alperín, es política de Estado que las sociedades anónimas funcionen como corresponde. Claro, está reglamentado inclusive. La resolución 7 del 2015 prevé en el artículo 463, creo que en adelante, el procedimiento de denuncia. Hay todo un capítulo dentro de la normativa nuestra, que la norma base, digamos, es la 7 del 2015, que con toda esta batería de resoluciones ha quedado un poco desactualizado. En algún momento tendremos que volver se ha reformado bastante también. Sí, tenemos que estructurarla, pero está previsto un capítulo sobre denuncias. Perfecto. Bueno, la verdad que han sido muy claros, las resoluciones generales claramente acompañan a las personas jurídicas en este nuevo tiempo, en este nuevo desafío que tienen de adaptarse a esta nueva realidad. Así que les dejo la palabra a ustedes para ver si quieren cerrar con algo en particular y obviamente agradecerles. Estamos como como Inspección de Justicia presta un servicio, que es el control y fiscalización del funcionamiento de sociedades. Estamos a disposición de la gente, cualquier cosa que quieran preguntarnos, se comunican con Inspección de Justicia, pregunta por el doctor De León, por mí, o por el doctor Manuel Cuña Rodríguez, que es el subinspector de Justicia, y nosotros con mucho gusto le vamos a solucionar el inconveniente, le vamos a aconsejar de qué manera pueden hacerlo. Pero que cuente con nosotros, porque nosotros queremos una Inspección de Justicia activa. Y un control del Estado también activo. Y así lo vienen demostrando. Y una registración eficiente. Claro, para cumplir también con el rol de registro, como quieren algunos. Forma parte. Absolutamente. Bueno, nuevamente gracias a los dos por su tiempo, han sido muy claros, nos llevamos muchas herramientas para nuestra labor como abogadas y abogados. Así que gracias, siempre van a tener un espacio en este grupo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Hasta luego. Qué bien,